Mm, la vez pasada vieron el video, repasaron algo el video, o no hubo necesidad. Bueno, entonces hoy vamos a repasar algo de lo que trabajamos en la actividad número 2, porque en algunos no les quedó claro y han tenido que hacer corrección, entonces es importante como aclarar un poco el tema para resolver las dudas y que si tienen necesidad de volverlo a enviar, pues que lo hagan, porque la idea es no regalar la nota, sino pues dar la oportunidad de que ustedes la puedan mejorar, precisamente pues con la ayuda de estas clases. Entonces, nosotros habíamos visto, al menos con 10.1, que un movimiento rectilíneo uniforme es porque se da en línea recta y porque la velocidad ahí es constante. Entonces, al ser la velocidad constante y no haber variación en ella, se dice que la aceleración es nula, porque la aceleración cambia de valor cuando o la velocidad aumenta o la velocidad disminuye, pero en este caso la velocidad se mantiene constante. Entonces, también se designa como MRU, que quiere decir movimiento rectilíneo uniforme, o MRC, que quiere decir movimiento rectilíneo constante. Entonces ya tiene tres características que ya se habían nombrado: que se realiza un movimiento sobre línea recta, que la velocidad es constante, y que la magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración. Entonces, esta es la única ecuación que se maneja. Velocidad es igual a distancia recorrida sobre tiempo empleado. Y de ahí se sacan las otras ¿qué? Lo que se necesite. Espera un momentico que... Entonces, ahí está la ecuación que se necesita. Entonces, si necesitamos distancia, entonces ahí lo único que se hace es coger este tiempo y pasarlo de dividir a multiplicar. Acá, a este lado, a multiplicar. Entonces queda distancia igual a velocidad por tiempo. Disculpen un momentico. Toca que entre a la clase desde el correo, desde la invitación que le llegó al correo. Escríbeme tu correo. Entonces, si tenemos que hallar distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, si lo que necesitamos es tiempo, entonces este tiempo nos queda acá y pasamos la velocidad de multiplicar a dividir. Nos queda acá en la parte de abajo. Y eso es todo lo que necesitamos ante ecuaciones. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo que dice: un tren sale de París a las 7 horas y llega a las 9 horas. Su recorrido es en línea recta. Entonces, discúlpeme un momentico y con eso inscribo a una niña a la clase que no ha podido entrar.
Ya esto no me demoro nada. Entonces continuamos acá con lo de la clase. Resulta que el tren sale a las 7 horas y llega a las 9 horas, o sea, sale a las 7 de la mañana, llega a las 9. Su recorrido es en línea recta. La distancia entre la estación de París y la estación de Lyon es de 400 kilómetros. El tren siempre va a la misma velocidad sin acelerar ni frenar hasta llegar a destino. ¿A qué velocidad va el tren? Entonces, este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, porque dice que el tren va en línea recta. Dice que va en línea recta. Entonces, acá hay una característica de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, en línea recta. Y aparte de eso que va, dice que va a la misma velocidad, entonces ni acelera ni frena. Entonces ya se tiene esa característica ¿de qué? De movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿a qué velocidad va el tren? Entonces, acá tenemos ya la solución. Se coge, para saber el tiempo del recorrido, se coge el tiempo al que llegó menos el tiempo al que arrancó. Entonces, eso nos da 9 menos 7, 2. Se sabe la distancia y nos toca averiguar la... Se sabe la distancia y nos toca ¿qué? Y nos toca averiguar eh, la velocidad. Entonces vamos a ir averiguando la velocidad mientras yo trato de resolver acá un problema. Bueno, entonces vamos a hallar entonces la velocidad. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces se reemplazó la distancia por 400 kilómetros y el tiempo por 2 horas, que fue lo que se demoró en el recorrido. Y entonces 400 dividido 2 me da 200 y es kilómetros sobre hora. Y dice, por lo tanto, el tren va a una velocidad constante de 200 kilómetros por hora. Listo, ese sería el ejemplo 1. Y pues no es más, es sencillo. Esto es cuando se da una velocidad uniforme. En el ejemplo 2, bueno, acá ya dice, la ruta desde mi casa
a la casa de mi amigo es en línea recta. Siempre que lo visito, voy en mi coche a una velocidad de 20 kilómetros por hora, sin aumentar ni disminuir la velocidad hasta que llego allí. Tardo media hora en llegar. ¿A qué distancia está la casa de mi amigo? Entonces, están las características de movimiento rectilíneo uniforme, porque va en línea recta, ¿cierto? Va en línea recta y va a velocidad constante, sin aumentar ni disminuir la velocidad. Se tiene el tiempo, media hora. Entonces, esta es la velocidad, la que anotamos acá. Media hora es un medio de hora, o también se puede dividir 1 dividido 2 y me da 0,5 horas. Listo. Y la distancia. Entonces, aquí yo tengo la ecuación que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, y lo que hice fue pasar esa velocidad, perdón, ese tiempo de dividir a multiplicar. Entonces me queda distancia igual a velocidad por tiempo, que es lo que tenemos acá. Y entonces ya reemplazo la velocidad y reemplazo el tiempo. Entonces, distancia 20 kilómetros por hora, el tiempo 0,5 horas, o se puede colocar también un medio de hora, como lo prefieran. Acá se va horas con horas, y entonces finalmente 20 por 0,5 me da 10 kilómetros. Entonces esa es la distancia a la que está la casa del amigo. La casa del amigo está a 10 kilómetros. Esos son ejemplos sencillos de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en este ejercicio, Juan reparte periódicos en su barrio. ¿Cómo se sabe las direcciones de memoria? Se sube a su bicicleta y realiza su recorrido sin frenar al llegar a cada casa, sino que arroja los periódicos desde la bicicleta. El recorrido de Juan es por una única calle recta de 2 kilómetros. Va a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Juan debe iniciar el recorrido y luego volver por la misma calle a la misma velocidad. Juan sale ahora. ¿Cuánto tiempo tardará en volver? Entonces, ya en lo que es la solución, entonces ubiquemos. Entonces, en lo que es la solución, entonces nosotros tenemos Juan debe ir y volver, ¿cierto? Y la calle es de 2 kilómetros, pero entonces en el movimiento de ida y vuelta, ¿cuánto recorrerá? Entonces él recorre una distancia de 4 kilómetros. Ahora, la velocidad es de 10 kilómetros por hora. Y dice el tiempo. El tiempo es la pregunta. Ese es la incógnita. Entonces nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces para eso necesitamos despejar el tiempo. Entonces este tiempo está dividiendo, pasa allá a multiplicar. Entonces queda tiempo es igual a distancia sobre, y esta v quedaría multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda sobre velocidad. Entonces prácticamente intercambiamos v con t. Entonces esto nos daría distancia 4 kilómetros, el recorrido de ida y vuelta, 4 kilómetros, sobre la velocidad que dijimos que era de 10 kilómetros sobre hora. Y entonces esto me dará
4 dividido 10 me da 0,4. Se va, entonces aquí se va kilómetro con kilómetro y únicamente me queda hora. Hora. Entonces ya puedo decir que Juan se demora en su recorrido. Esperar como que llegó alguien. Juan se demora en su recorrido. No, parece que no. Juan se demora en su recorrido. En su recorrido 0,4 horas. Entonces, pues estoy dando el resultado en horas, pero pues igual podría ¿qué? Este es un 0,4, ¿no? 0,4. Esto podría darlo pues en otra unidad de acuerdo a lo que me requieran, pero esta vez como no especifican la unidad en la que debo dar el resultado, pues la voy a dejar así. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos hay en Profe, Señora, dime. ¿ese ejercicio va en alguna guía o algo así? Me parece que va como en la segunda guía o en la primera, me parece, en la primera más bien, como en la primera. Mm, Es de ese tema. Es simplemente para aclarar dudas porque como los de 10-2 estaban más atrasados en el tema, entonces, entonces les he dejado igual ejercicios para los dos grupos, pero es como para ir resolviendo dudas. ¿Listo? Entonces, este era el primer movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el movimiento que sigue es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, al igual que el movimiento que expliqué antes, la trayectoria es en una recta y la aceleración en este caso es constante, o sea que ya no es cero. Eso es lo que quiere decir que no es nula, o sea, si no es nula es porque es distinta de cero. O sea, este es un igual rayadito por encima, quiere decir que es distinto de cero. Entonces dice, cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede suceder que su rapidez aumente si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy, digamos, acelerando el carro, o un carro, digamos que esté manejando un carro, y si yo lo voy acelerando, pues la aceleración va a ser positiva y por tanto la velocidad va a aumentar y por tanto también va a ser positiva. En el caso de que la rapidez disminuya es porque la aceleración es negativa y en ese caso la velocidad disminuye. ¿Listo? Entonces, en este caso, la velocidad pues mantiene un signo positivo, pero igual va disminuyendo, porque pues va disminuyendo. Puede ser que vaya a 40 kilómetros por hora y yo vea un semáforo, entonces tengo que ir frenando. Este valor de la velocidad va a ir bajando
sigue siendo positivo, pero va bajando. Entonces, en este caso, la aceleración es negativa. Entonces, en este caso, se utilizan estas tres ecuaciones. Entonces, este V quiere decir velocidad final. Velocidad final. Este V sub 0 quiere decir velocidad inicial. Este A va a ser aceleración, y este T quiere decir tiempo. En las otras expresiones, lo único diferente que sale es ese delta X. Ese delta X quiere decir distancia o espacio recorrido. Distancia o espacio recorrido. Entonces, esas son las tres ecuaciones que se utilizan en este tema. Y yo, pues, entonces, ¿tiene qué? ¿Tienen, Karen Camelo ya entró a clase? Sí, Ah, bueno, listo. Entonces, son esas las tres ecuaciones que se utilizan. Entonces, en el caso de la segunda ecuación quiere decir distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última quiere decir distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Son esas tres ecuaciones en el caso de que haya una aceleración. Que obviamente o tiene que ser positiva o tiene que ser negativa, como expliqué. Entonces, acá hay un ejemplo que dice, una partícula recorre una recta en un determinado sentido, con aceleración constante. Entonces, ya se dan unas características para lo de el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, que su movimiento es en una recta. Tiene aceleración constante. O sea, esa aceleración tiene un valor. En un instante inicial, en el tiempo cero, el módulo de la velocidad inicial es 5 metros sobre segundos. O sea, en el instante inicial ya lleva una velocidad. Y en el instante t igual a 10 segundos, la velocidad es 25 metros sobre segundos. O sea, ha aumentado la velocidad a lo largo de esos 10 segundos, pasando de 5 a 25. ¿Listo? Entonces, ahora dice determinar el tipo de movimiento de la partícula. Entonces, en este caso, como ya analizamos, como dice que la partícula se mueve en línea recta y que tiene una aceleración constante, entonces es un movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que se responde acá. El movimiento que describe la partícula es sin duda un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puesto que la trayectoria es rectilínea, es decir, en línea recta, y la aceleración es constante. Ahora vamos a la parte B. Entonces, aquí ya hice una representación de los datos que me dieron. La velocidad inicial es 5 metros sobre segundos en un tiempo cero. Transcurridos 10 segundos, la velocidad final es 25 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué dice? Hay que determinar la aceleración. Entonces, para determinar la aceleración, tenemos estas tres ecuaciones. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, esta ecuación la puedo usar.
¿Por qué? Porque tengo la velocidad final, la velocidad inicial, desconozco la aceleración que es la incógnita y tengo el tiempo. En el caso de las otras dos ecuaciones no las puedo usar porque resulta que no sé el espacio recorrido, que es en la variable delta x. Entonces, como no puedo usar las ecuaciones 2 y 3, porque aquí tengo dos incógnitas que serían distancia recorrida y aceleración en estas dos. Entonces voy a usar la primera ecuación. La primera ecuación dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Voy a reemplazar. O voy a despejar más bien la aceleración. Entonces, ahí lo que hice fue pasar esa velocidad inicial que estaba sumando y la pasé a restar. La pasé a restar. Me queda así. Y luego paso la aceleración de multiplicar a dividir. Me queda así. Esta aceleración de multiplicar a dividir. Y voy a reemplazar velocidad final, 25 metros sobre segundo, la reemplazo acá. Velocidad inicial es 5 metros sobre segundos, la reemplazo acá. Y el tiempo, acá se puede decir que es tiempo final menos tiempo inicial, pero igual 10 menos 0 es el mismo 10, o sea que con el tiempo final me basta tenerlo ahí. 25 menos 5 me da 20. Este 10 sigue estando aquí abajo y 20 dividido 10 me da 2. Se simplifica, bueno, no se simplifica, sino, no se simplifica, sino se practica la ley de la oreja entre, entre las unidades. Acá se coloca sobre 1, se multiplica este extremo con extremo y medio con medio. Entonces, metro por 1, metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración de ese movimiento. Y entonces, obviamente, debe dar positiva porque hay un aumento de la velocidad de 5 a 25 metros sobre segundos. En la parte, bueno, ahí está la respuesta. Y ya tenemos esa aceleración y ahora dice la función de la velocidad en relación con el tiempo. Entonces, la velocidad es esta, velocidad inicial más la aceleración con el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 5, la aceleración es 2. Y entonces, esto tiene unidades en el SI. SI quiere decir Sistema Internacional de Unidades. Como nos piden función, pues la función nada más es reemplazar y dejar una variable, que en este caso la variable es la función velocidad, y en términos de tiempo, que sería la variable t. Eso es todo lo que hay que hacer ahí en ese caso cuando nos piden una función. Es plantear la ecuación sin resolverla. En la parte D dice la velocidad en el instante t igual a 8 segundos. Si en 10 segundos ha alcanzado 25 metros sobre segundos, en 8 segundos obviamente ha alcanzado menos velocidad. Entonces eso lo vamos a comprobar ahorita con las operaciones. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces voy a reemplazar. Entonces reemplazo velocidad inicial por 5 metros sobre segundos, la aceleración que ya la había averiguado antes, que era 2 metros sobre segundo, y el tiempo, que me están diciendo que averigüe la velocidad en este instante de tiempo, que es 8 segundos. Entonces, 8,0 o 8 es lo mismo. Entonces, reemplacé el tiempo y entonces acá pues hago las operaciones. Entonces, este 5 metros sobre segundo sigue acá. Acá sería 2 por 8, 16. Aquí se va un segundo de aquí con uno de los de acá y entonces me queda metro sobre segundo. Y a la final pues sumo estos dos valores, entonces la velocidad que va a alcanzar cuando hayan pasado 8 segundos es 21 metros sobre segundos. Obviamente es un valor menor
que el de 25, porque para llegar a 25 metros sobre segundos no han pasado 8, sino 10 segundos. Entonces ahí tengo la respuesta. La velocidad cuando han pasado 8 segundos es 21 metros sobre segundos. Si tienen necesidad, pues vayan tomando pantallazos de la clase, de la información que les parezca importante para conocer las ecuaciones o los procedimientos que ustedes necesiten hacer. En el caso E, dice, en el instante de tiempo en que el módulo de la velocidad es 15 metros sobre segundo. Entonces, nos están preguntando un tiempo, pero ese tiempo tiene que ser menor a 10 segundos, porque en 10 segundos ha alcanzado 25 metros sobre segundos, y aquí claramente me están dando una velocidad menor. Entonces tengo que hallar ese tiempo, me están pidiendo ese instante de tiempo. Entonces miremos. Se tiene una nueva velocidad final, sí, que es 15 metros sobre segundos. Entonces, tenemos esta ecuación. De ahí vamos a despejar t, porque es nuestra nueva incógnita. Sabiendo que nuestra nueva velocidad final es 15 metros sobre segundos, el resto de valores ya los conocemos. Conocemos la velocidad inicial, que sigue siendo la misma, 5 metros sobre segundo, y la aceleración que la hallamos por allá como en la parte A. Entonces vamos a despejar t. Para eso voy a pasar esta velocidad inicial que está sumando a restar al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda así. Y luego paso esta aceleración que está multiplicando aquí a dividir, aquí debajo. Entonces me queda aquí dividiendo la aceleración. Entonces voy a reemplazar la velocidad final, que ahora tengo es 15 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo, sobre la aceleración. Entonces acá hago la resta, 15 menos 5, 10. Y la misma aceleración, 2 metros sobre segundos. Aquí lo que yo hago es simplificar metros con metros, segundo con segundo. Entonces me queda un segundo porque acá solamente simplifiqué 1 y hay 2. Entonces 10 dividido 2 me da 5. Y el segundito que me quedó acá, entonces va a ir para la respuesta. Eso quiere decir que se ha demorado 5 segundos en adquirir una velocidad de 15 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces acá dice la partícula alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundos en 5 segundos. Entonces, obviamente está bien, porque para alcanzar 25 se demoró 10 segundos. Entonces este tiempo tenía que ser menor, y acá se obtuvo un tiempo menor. Listo. Ahora hay un ejemplo 2. En ese ejemplo 2 dice, un automóvil parte del reposo. Entonces, si el automóvil parte del reposo es porque la velocidad inicial es 0. Y dice, experimenta una aceleración, entonces cuya magnitud es de, entonces esta es la aceleración, 3,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué distancia habrá recorrido luego de 7 segundos? Entonces, lo que está preguntando es la distancia. Esa es la incógnita. Y en la pregunta también nos da el tiempo. El tiempo son 7 segundos. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál ecuación voy a hallar? Si me están preguntando la distancia recorrida, la primera ecuación no tiene distancia recorrida, por tanto no la vamos a usar. Ahora, la segunda ecuación tiene ya despejado la incógnita que me están pidiendo, que es distancia. Tengo la velocidad inicial, el tiempo, tengo la aceleración y el tiempo. O sea que puedo usar la segunda ecuación perfectamente. Y la tercera ecuación la puedo hallar, la puedo utilizar
Entonces, la respuesta va a ser que no. No. ¿Por qué? Porque no cuento con la velocidad final. Entonces, esta ecuación no la puedo usar. No la puedo usar. Pues porque me complico. Porque no tengo la velocidad final. Entonces, vámonos a ir aquí con los datos. Ya los saqué. Tengo esta ecuación. Entonces, vamos a resolver. Entonces, la ecuación dice desplazamiento es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial dijimos que era 0 metros sobre segundo por el tiempo. El tiempo dijimos que era 7 segundos más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero entonces esto había que irlo reemplazando y no lo reemplacé. Entonces busquemos el borrador. Borrador. Pues quitemos esto. Listo. Entonces acá es 1/2 de la aceleración. Pero entonces la aceleración es 3.5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Son 7 segundos al cuadrado. Entonces acá 0 por 7 me da 0. Todo esto es 0. 0, porque 0 por 7 es 0. O sea que igual yo habría podido decir que esta parte es 0 desde el comienzo. Y como todo sumaba a 0 me dan ese mismo algo. Entonces lo que me queda es esta parte, la que no me da 0. Entonces el desplazamiento va a ser 1 por 3,5, acá es coma, ¿no? 1 por 3,5 dividido 2. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, 1 por 3,5 me da 3.5. 3.5 dividido 2. Eso me da 1,75. Entonces, acá me da 1,75 metros sobre segundos al cuadrado por 7 al cuadrado me da 49 segundos cuadrados. Entonces ahí voy a tener que se simplifica segundo cuadrado con segundo cuadrado, y entonces acá simplemente voy a multiplicar 1.75 por 49 y eso me da 85. Entonces delta X me da 85,75 metros. Entonces ahí voy a dictar, o a dictar no, sino a copiar la respuesta. Entonces ahí voy a decir que el automóvil recorre 85,75 metros en 7 segundos. En 7 segundos. Listo, esa sería la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Tienen que participar porque... ¿No? ¿Todo está claro? Tiene que participar porque es muy aburrido estar acá hablando sin que nadie pues diga si entiende o no entiende. Listo, entonces ese sería el ejemplo 2. Eso les sirve para hacerlo de las actividades 2 y 3.
porque en el caso de la actividad que sigue, que es para el tema que sigue, que es para lo de caída libre, que es lo que está en la guía 3, se usan las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo o el movimiento uniformemente variado. Lo que pasa es que en este tema de movimiento de caída libre, la aceleración, en este caso, cuando tenemos la aceleración en este caso es G. En este caso es G, o sea, la aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces dice, caída libre, un caso particular del movimiento uniformemente variado. Variado o acelerado. Es el de un objeto al cual se le permite caer libremente cerca de la superficie terrestre. ¿Listo? Cerca de la superficie terrestre. Un cuerpo que se deja caer en el vacío se desplaza verticalmente con aceleración constante y lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso de la caída. La Tierra ejerce una fuerza de atracción dirigida hacia su centro, sobre todo cuando el cuerpo se encuentra cerca de la superficie terrestre, imprimiéndole cierta aceleración denominada aceleración debida a la gravedad y se denota con la letra G. Entonces, todo cuerpo que está en la atmósfera terrestre está sometido a la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, como hay una atracción de la Tierra hacia todo cuerpo que está en su atmósfera, la misma Tierra le ofrece una aceleración a ese movimiento de caída o de ascenso de los cuerpos. La diferencia está en que cuando el movimiento es de... ¿El movimiento es de qué? Es de caída. Cuando el movimiento es de caída, entonces la aceleración es positiva, o sea, esa aceleración de la gravedad es positiva. Mientras que cuando el cuerpo va en ascenso, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque yo cuando dejo caer un cuerpo, la velocidad de ese cuerpo va aumentando. Entonces, si la velocidad va aumentando, es porque la aceleración es positiva. Y si el cuerpo va ascendiendo, o sea, va subiendo, la aceleración es negativa porque la aceleración o el cuerpo va disminuyendo su velocidad hasta que llega a un punto en el que la velocidad es cero, ¿cierto? Un cuerpo que asciende llega a un punto donde la velocidad es cero y ahí, cuando se detiene, empieza a caer, se empieza a devolver. ¿Listo? Entonces, al despreciar la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad no varía con la altitud, el movimiento de caída libre se presenta bajo una aceleración constante. Entonces, esta G es constante, esta G que estamos marcando acá. Y siempre tiene un valor que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso es para cuando hay un movimiento de descenso, ¿cierto? De descenso. Y de menos 9,8 metros sobre segundos cuando hay un movimiento de ascenso, porque la velocidad va disminuyendo, como ya expliqué, por lo tanto, la aceleración es negativa. Entonces, si ustedes observan, son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que cambia es que en vez de A se tiene G, y acá, como antes se tenía delta X, ahora se tiene Y. Se tiene Y porque hay un movimiento que es vertical. Vertical. Entonces, ustedes saben que según la notación que nosotros usamos, para lo vertical se utiliza Y no X, que era lo que teníamos en la ecuación anterior.
Entonces, miremos a ver. Miremos acá un momentico. A ver qué es lo que dicen por acá. Bueno, entonces vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver ese ejemplo. Entonces, dice, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. O sea, que entonces, vea, acá tenemos el valor de Y, porque dice que el objeto se deja caer. Si el objeto se deja caer, ¿cuál va a ser la velocidad? La velocidad inicial es cero. Es cero. ¿Por qué? Pues porque el objeto apenas usted abrió la mano y los dejó caer. Usted no los empujó, es simplemente que usted los dejó caer, entonces la velocidad inicial es cero. Aparte de eso tiene la altura, o sea, tiene el valor de Y, que es 5 metros. 5 metros. Dice determinar las ecuaciones del movimiento. Entonces, en la parte A, entonces vamos a hacer la solución. Entonces, en la solución, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Me están escuchando? Sí. Listo. ¿Y están entendiendo algo? ¿O tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, vamos a resolver la parte A. En la parte A, ¿qué dicen? Dicen que hay que hacer las ecuaciones de movimiento. Entonces, hay una primera ecuación que es la velocidad. La ecuación, la ecuación de velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad es velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, nosotros en todos estos ejercicios vamos a saber que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esta es una constante universal. O sea que independientemente de que nos den o no nos den la gravedad, la sabemos. En estos ejercicios no dan la gravedad porque esta es una constante que se debe es una constante que se debe y que alguien la calculó experimentalmente, alguien con instrumentos mejores que con los que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces han sido más precisos y se sabe que este es el valor. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0. 0 metros sobre segundo más 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Esa es la ecuación que nosotros tenemos ahí. Entonces, esta es velocidad final, que no sabemos su valor. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad y tenemos el tiempo. Entonces, esa es la ecuación. La otra ecuación que tenemos es la de posición. Entonces, posición. Entonces, lo de posición va a ser Y igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, acá yo lo que hago es reemplazar lo conocido. Pues Y, yo sé cuánto es 5 metros. Entonces, sin embargo, vamos a colocar la variable acá de comienzo. Y es igual a la velocidad inicial, que es 0. 0
Entonces acá me toca borrar. Entonces, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos por el tiempo. Tiempo no sabemos su valor. Más 1/2 de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, esas son las ecuaciones. Y en este caso sabemos que todo esto es igual a 5 metros, porque ese Y, que es la altura desde donde se deja caer el cuerpo, sabemos que es 5 metros. Esa sería la parte A, las ecuaciones nada más. Ahora, en la parte B me piden el tiempo. Entonces, yo el tiempo, ¿de dónde lo puedo hallar? De la segunda ecuación es más fácil. ¿Por qué? Porque es que en la segunda ecuación mi única incógnita es el tiempo. En cambio, en la primera, donde tengo la velocidad, yo tengo como incógnita la velocidad final, o sea, la velocidad con que cae el cuerpo y el tiempo. Entonces, ahí no puedo resolver. Entonces, voy a hacer la parte B. La parte B la voy a hacer por acá. Entonces, la parte B dice, el tiempo que tarda en caer el objeto. Entonces voy a usar la segunda ecuación. Yo sé que es velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Discúlpeme un momentico. Hola Sonia. Bien, discúlpame un momentico, es que estoy en clase, entonces apenas acabe, te regreso la llamada, ¿sí? Bueno, no, tranquila. Entonces, yo sé que velocidad inicial por el tiempo es 0. ¿Por qué? Pues como sé que la velocidad, aquí en la parte de abajo, yo sé que la velocidad inicial es 0 y 0 por t es 0. Esto es 0. Entonces, como esto es 0, velocidad inicial por el tiempo es 0, esto es 0, entonces la ecuación se me reduce a que esta y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y voy a despejar t. Entonces sería t es igual a 2 por y igual a g por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Pasar este 2 de dividir a multiplicar. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué hago? Tengo que despejar t, entonces paso este g de multiplicar a dividir. Acá me queda dividiendo. Entonces queda t cuadrado es igual a 2y, acá sería y, sobre g. Y voy a hacer la raíz a ambos lados. Raíz a ambos lados. Entonces, la raíz cuadrada de t cuadrado es t. Y aquí reemplazo 2 por lo que es y. Pero y, dijimos desde el comienzo que valía 5 metros. Sobre g. G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cerramos acá la raíz y me da que t es igual. Entonces, pero acá de una vez voy a resolver, de una vez para no escribir tanto y no demorarme tanto. Entonces voy a borrar este pedacito. Listo. Y acá, entonces, en la calculadora yo haría lo siguiente. Ahí es 2 por 5, ¿no? Entonces abro la raíz para que tenga la calculadora ahí a mano. Abro la raíz, abro paréntesis, pues 2 por 5 es 10. 10 dividido 9,8, cierra paréntesis, igual. Eso me da 1,01. Entonces,
Y voy a ubicar por acá. Este es 1,01 segundos. ¿Por qué me da segundos nada más? Porque yo simplifico metro con metro y la raíz de cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Entonces, este es el tiempo que se demora, 1,01 segundos es el tiempo que se demora el objeto en caer al suelo. ¿Listo? Y ahora nos hace falta la velocidad. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, No, señor. entonces la velocidad la voy a hallar aquí mismo. Voy a borrar un pedacito, si quieren tomarle foto a la pantalla. ¿Ya? Listo, entonces voy a borrar un pedacito como para no irme al otro. Entonces, digamos que yo acá voy a hacer la parte C. Aquí, en esta parte. Entonces, digamos que voy a hacer aquí la parte C. Uy, pero ese color no se ve un carajo. Profe, aquí se acaba la clase. ¿Tienen otra clase o qué? ¿Tienen otra clase? ¿No? Pues yo miré el horario y no tenían otra clase. Es que en realidad esta clase se me olvidó programarla. Bueno, aquí tenemos la velocidad inicial, que es 0. Tenemos la gravedad y tenemos el tiempo, que lo acabé de hallar, es 1,01 segundo. 1,01 segundo. Entonces, yo lo que hice fue reemplazar. Entonces, reemplacé. Segundo se va con segundo. Este 0 más algo me da ese algo. O sea, este 0 pues ya no nos interesa ahí porque ni le quita ni le pone a la otra expresión. Entonces acá la velocidad final me da 9.8 por 1.01. 1.01 y eso me da 9,89. Entonces acá 9,89 metros sobre segundos. Entonces esta va a ser la velocidad final, o sea, la velocidad con la que toca el suelo el objeto. No dicen qué objeto es, simplemente ese es el objeto. Esa es la velocidad final con la que el objeto toca el suelo. Y este va a ser el tiempo que se demoró en caer ese objeto. Entonces ahí están las respuestas a las partes B y C. Entonces, nada más nos queda hacer este ejemplo y terminamos. Ya, porque ya con eso ya se acaba. Entonces, para los que tienen afán. Entonces, dice una persona arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial. Entonces, aquí se da una velocidad inicial. Una velocidad inicial que es de 15 metros sobre segundo. Entonces, acá dice que las ecuaciones de movimiento, entonces vamos a resolver de una vez la parte A. Las ecuaciones de movimiento, entonces vamos a empezar por la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad. Entonces la ecuación de velocidad es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Pero entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundo, más la gravedad, que siempre en este tipo de movimiento es 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo.
En este caso, esta velocidad inicial, cuando el objeto llega, o la pelota en este caso, llega al punto más alto, esta velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque debe haber algún momento en que la pelota se detenga para que empiece a caer, para que empiece a devolverse. ¿Listo? Y esa sería en cuanto a velocidad. Ahora, en cuanto a posición. Entonces, en cuanto a posición, y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la posición sería y igual. Este y es desconocido porque no sabemos hasta qué altura alcanzó la pelota, no sabemos. Entonces, la velocidad inicial, sí sabemos cuánto es 15 metros sobre segundo por el tiempo. Ese tiempo que se demoró en subir la pelota, pero tampoco sabemos cuánto es. Más 1/2, la gravedad sí sé cuánto es, siempre es 9,8 metros sobre segundo cuadrado por ese tiempo al cuadrado. Entonces, esas son las dos ecuaciones de movimiento, la de velocidad y la de posición. Ahora, vamos a resolver la parte B. La parte B dice, el tiempo en el cual el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria. Entonces, nosotros sabemos que aquí, por lo menos, si en la ecuación de velocidad, si es en el punto más alto, la velocidad final de la pelota es cero, porque debe detenerse para empezar a caer, como ya dije. Y entonces la única incógnita que me quedaría es el tiempo, y ese sería el tiempo en que la pelota alcanza el punto más alto. Entonces acá vamos a escribir, sabemos que en el punto más alto de la trayectoria esto aquí borremos, punto más alto de la trayectoria sabemos que en el punto más alto de la trayectoria la velocidad final de la pelota es cero. Entonces, como es cero, entonces esta V es cero, la velocidad final, en el movimiento de ascenso de la pelota. La velocidad inicial la tengo, que es 15 metros sobre segundos. La gravedad la tengo y mi valor desconocido es el tiempo. Entonces, vamos a despejar T. Voy a pasar velocidad inicial de sumar a restar. Entonces queda velocidad final menos velocidad inicial es igual a la gravedad por el tiempo. Y ahora, aquí, esta gravedad está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y entonces voy a hacerlo acá. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad es igual al tiempo. Entonces, esta velocidad final es cero, que es cuando el punto o cuando la pelota alcanza su punto más alto. Entonces sería 0 metros sobre segundo, menos
la velocidad inicial que dijimos que era 15 metros sobre segundo sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero acá como la pelota va en ascenso, la gravedad es negativa, porque la velocidad va disminuyendo. Y esto es igual al tiempo. Entonces, 0 menos 15, pues da menos 15. Entonces, este valor ni le quita ni le pone acá a la expresión, es 0. Entonces, 0 menos 15 es menos 15, entonces quedaría menos sobre menos es más, ¿cierto? Más. Metros se va con metro. Metro se va con metro. Metro se va con metro. Y un segundo de acá se va con uno de acá. Entonces, menos sobre menos es más. Y yo dividiría 15 dividido 9.8. 15 dividido 9.8 me da 1,53, si usted lo hacen en sus calculadoras. 1,53. Y la unidad que me queda es segundo, porque se fue metro con metro y un segundo de acá con un segundo de acá. Entonces solamente me queda un segundo de acá. Y esto es igual a t. Esto quiere decir que el tiempo de ascenso es 1,53 segundos. Entonces, aquí, tiempo de ascenso es 1,53 segundos. Ahora, ¿qué me preguntan en la parte C? La altura máxima. Como ya tengo el tiempo, entonces puedo reemplazar en la segunda ecuación y el resto ya tendría todos los valores de los parámetros, ¿cierto? Entonces, la ecuación acá, para que recordemos, es velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, y es igual. Si recordamos, la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo. Entonces, 15 metros sobre segundo por el tiempo que lo acabé de obtener, que es 1,53 segundos, más 1/2 de la gravedad, que sé que la gravedad es negativa porque es un movimiento de ascenso. Entonces, encierro eso en paréntesis, 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. El tiempo es 1,53 segundos, pero ese está al cuadrado, porque la ecuación trae un cuadrado acá. Entonces acá voy a simplificar. Segundos se va con segundo, entonces en la primera parte me quedaría que 15 por 1,53. Eso me da 22,95. Entonces, y igual a 22,95 metros. Acá sería más por menos, menos, ¿cierto? Menos. 1 por 9,8 me da 9,8 dividido 2 me da 4,9. 4,9 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué dice? 1 por 9,8 dividido 2. Eso me da 4,9. Y más por menos, menos. Y tenemos el 1,53 al cuadrado. Eso me da 2,34. Entonces acá sería por 2,34 segundos al cuadrado. Porque todo aquí adentro está al cuadrado, pues los segundos también quedan al cuadrado. Entonces, ya sabiendo eso, entonces se van segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y entonces la altura me queda y igual a 22,95 metros menos, aquí sería 4,9 por 2,34 y eso me da 11,46. Entonces acá 11,46 metros. Y hacemos esta resta,
Entonces sería 22.95 menos 11.46. Y eso me da 11,49. 11,49 metros. Entonces, esta es altura que alcanza, esta será la altura que alcanza la pelota. Listo, esa sería la parte C. Lo otro son las gráficas, pero entonces las gráficas ya es hacer un plano cartesiano ¿y qué? Y siempre en el eje horizontal dibujar el tiempo y en el eje vertical, digamos, para la primera gráfica, entonces, espere acá, para la primera gráfica, dejar en el eje horizontal siempre el tiempo y en la primera gráfica dejar en el eje vertical el espacio recorrido, que en este caso sería Y, no X, acá hay un error, este Y. Aquí en el eje vertical dejar la velocidad y hacer la gráfica, y en este dejar en el eje vertical la aceleración, que en este caso correspondería a la gravedad. Entonces ahí simplemente es hacer 3 gráficas en el plano cartesiano, teniendo en cuenta los valores que se sacaron en el transcurso del desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy. Entonces no sé si hay alguna duda o algún tema que me quieran preguntar para la próxima sesión. Karen. Profe, deje tomar pantallas de lo anterior. ¿De este? Sí. Ya. ¿Ya? ¿Nadie más necesita? No. Listo. Entonces, hasta ahí. Entonces voy a detener la grabación